juntos vayamos a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Mateo. Al libro de Mateo 11, Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Cuando lo tengan me dicen amén. Nos vamos a poner de pie con reverencia y vamos a leer todos juntos. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Amén. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, oh Padre amado. Te bendigo, Señor, te alabo. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de traer tu palabra, tu mensaje, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, úsame, lléname de ti. Pon palabra en mi boca. Límpiame y hazme digno de llevar esa palabra. Ahora mismo, Espíritu Santo, muévete en este lugar y toque todos tus corazones. Prepáralos para que esta palabra no sea una más. Que llene los corazones, que levante, que limpie, que restaure, que reanime si estamos desanimados, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí es por tu gracia, porque tú nos trajiste a este lugar, Señor. Amén. Y tú siempre tienes un propósito, Padre amado. Que nuestros ojos puedan ver el propósito, Señor, y que podamos alabarte y bendecirte, darte toda gloria y toda honra, Señor. Glorifícate, Señor, en este día. Te damos gracias y tu pueblo dice amén, amén, amén. Y amén. Hermano, el Señor siempre se ocupa de traernos los mensajes que más necesitamos. Y a veces suena como repetitivo las cosas que decimos. Y qué cansón es, viene hablando lo mismo otra vez. No. Cuando el Señor dice, es porque lo necesitamos. Y hay algo, y estoy seguro que todos se dieron cuenta de qué estoy hablando cuando leímos la palabra, que lo sabemos, nos lo dicen, lo oímos, y no lo grabamos en nuestro corazón. No lo practicamos. Y ese es el mensaje que el Señor nos trae hoy. El Señor nos habla hoy del perdón. Yo sé que cuántas veces hemos oído hablar del perdón. Pero a mí me tocó mucho cuando el Señor, porque esto fue para mí primero. Y a mí me tocó mucho. Y de verdad que me place poder compartirlo. Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, para darnos cuenta de lo que el Señor quiere decirnos, tenemos que profundizar un poquito más. Porque es muy sencillo decir hasta 70 veces 7 y ponernos a contar, pero ¿es eso exactamente lo que el Señor nos quiere decir? Y yo mientras profundizaba en esto, me di cuenta que en aquellos tiempos los rabinos enseñaban que las personas debían de perdonar a quienes los ofendían, pero solo 3 veces. Solo 3 veces debían de perdonar, de acuerdo a lo que los rabinos enseñaban. Y Pedro
procurando ser, digamos, especialmente generoso, preguntó a Jesús que si 7 veces, el número perfecto, eran suficientes veces para perdonar a alguien. Y Jesús le respondió que debía hacerlo 70 veces 7. 70 veces 7. Dando a entender que ni siquiera deberíamos, pongan cuidado, que ni siquiera deberíamos de llevar la cuenta de las veces que perdonábamos. O sea que nosotros por lo natural y en lo normal, lo que llamamos normal, ay, me la hizo otra vez, ya lo he perdonado 2 veces, no lo perdono más. Ya lo perdoné 2 veces, no lo perdono más. Pero el Señor nos dice que ni siquiera debemos de llevar la cuenta de cuántas veces lo perdonamos. Y para entender un poquito mejor esto, me enteré de algo. Hay algo que tenemos que tener muy claro. Es que el Señor nos hizo muy diferentes. El Señor nos hizo muy diferentes. Somos únicos. Somos únicos en todo. Muy distintos. Muy distintos unos de los otros. Y yo creo que esas diferencias son en cierta forma lo que hace, por decir algo, un poco divertido o algo especial la existencia. ¿Por qué? Póngase a pensar o imagínese que todos fuéramos iguales. Póngase a pensar que todos fuéramos iguales. Sería un poco aburrido, ¿no? Sería poco aburrido. Se perdería lo interesante de la vida. Y esas diferencias también hacen que a menudo haya roces. Que no nos entendamos con alguien, que no nos entendamos con el hermano. Esas diferencias. Perdonar. Cuando alguien nos ha ofendido o nos ha hecho daño, tenemos ese sentir o sentimos que esa persona nos debe algo. Piensa. Como que esa persona se nos llevó algo de nosotros. Y por eso está en nosotros ese deseo de cobrárselas. Está ese deseo de venganza. Y de alguna forma hacer que sienta lo que nosotros hemos sentido en el momento que nos hirió. Amén. Y en ese sentido, hermano, en ese sentido el perdón lleva la idea, nos da la idea de dar algo a la persona que nos hirió. Dar algo a alguien que no se lo merece. Yo perdonarlo si ese no se lo merece, me hizo daño. ¿Por qué le voy a dar el perdón? Dar la absolución a la deuda.
dejar saldada o cancelada la deuda. Más adelante vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo usa una ilustración sobre el dinero para mostrar lo que es el perdón. ¿Ok? La pregunta de Pedro acerca del perdón. La pregunta que hace Pedro a Jesús parece ser muy amplia, muy generosa en la cantidad de veces que debemos perdonar. ¿Por qué? Porque los maestros judíos, como dije anteriormente, enseñaban que se debía perdonar una vez. Y si me ofendían, perdonar otra vez. Y si me seguían ofendiendo, perdonar otra vez, pero no más. 3 veces y no más. Hasta una tercera vez se perdonaba. Así que Pedro le dice a Jesús, de una forma muy generosa para él: Señor, perdonaré hasta 7 veces. Pedro estaba dando un número más elevado de perdón del que decían los rabinos, o tal vez estaba siendo un poquito sarcástico. Pero Jesús le respondió con un rotundo no, sino hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Pero ¿por qué Jesús hablaba de que debemos perdonar siempre? Porque somos diferentes. Porque somos diferentes. Y son esas diferencias las que nos llevan a tener, de alguna forma, discordia entre nosotros. Nosotros somos 6 hermanos, 3 mujeres, 3 hombres. Y todos somos muy distintos. Somos hermanos de sangre. Nos amamos, pero siempre hubo roces entre nosotros. Y lo sigue habiendo. Pero, perdón. Mis hermanos menores son gemelos. Esos a veces estaban juntos y eran como perros y gatos. Pero hay de alguien que trate de hacerle algo a uno de ellos, porque se le salía el negro ahí mismo. Porque somos diferentes, pero se aman. Si llega uno, nos reunimos los domingos y lo primero que pregunta es: ¿dónde está fulano? Pero somos diferentes. Porque quisiéramos que todos tuvieran la misma idea nuestra, que miraran las cosas como nosotros las miramos. Por un momento también que tuvieran nuestro mismo punto de vista. Pero les digo algo hoy, este día: no somos iguales. No somos iguales. Somos diferentes y nos encontramos con todo tipo de personas. Personas de toda clase, de todos los colores. Si no, miren a mí. Hasta de todos los olores. Vayan al Sopo en verano y que falten 2 trenes. Diferentes temperamentos y diferente carácter también. El perdón. Las diferencias nos llevan a tener roces. Y son esas diferencias las que nos llevan a tener roces, a que hayan disgustos, a que nos iramos, y en un momento determinado son esas diferencias las que hacen que en los hogares hayan disgustos.
que en los hogares hayan roces, llevando a formar heridas, haciendo necesario el perdón. Haciendo necesario el perdón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, debemos de entender que si hay diferencias, hay roces. Van a haber pleitos. Pero lo que no podemos permitir es que haya falta de perdón. No podemos permitir que haya falta de perdón. El perdón es una decisión que cada uno de nosotros debemos tomar. El perdón es una decisión que cada uno debemos de tomar en determinado momento. Debemos andar siempre con una expectativa, con una actitud de perdón, con una actitud perdonadora. ¿Y quién dice eso? Jesús nos lo dice en un mandamiento. Al existir los roces, se hace necesario el perdón. Al existir los roces, se hace necesario el perdón. Si vamos a Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. En este versículo, hermano, vemos y encontramos como la ley del perdón que enseñó Cristo. Dios nos perdona, óigame bien, y muy importante esto. Dios nos perdona debido a su gran misericordia. No porque nosotros perdonamos a otros. Así es que no nos confundamos, hermanos. No perdonemos para que Dios nos perdone a nosotros. Yo hice algo hoy, necesito que Dios me perdone, entonces te voy a perdonar lo que me hiciste ayer, ¿ok? Muy cómodos. Dios nos perdona por su misericordia. Amén. A medida que adquiramos un mejor entendimiento de su misericordia, vamos a desear cada día más ser como Él. Amén. 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 Y debido a que hemos sido perdonados, perdonaremos a otros, aquellos que no están y aquellos que no están dispuestos a perdonar. Óigame bien, aquellos que no están dispuestos a perdonar no se han unido a Cristo. Aleluya. Aleluya. No se han unido a aquel quien estuvo dispuesto a perdonar aún a los que lo crucificaron. Y es interesante como la palabra dice que debemos hacerlo no a la manera de nosotros, no nos equivoquemos, sino a la manera de cómo Dios nos perdonó. ¿Cómo nos perdonó Dios? Sencillo. Dijo, ahora tus deudas conmigo han quedado canceladas. Si vamos a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros.
Gloria sea al Señor, aleluya. Hermano, la clave para ayudarlo a perdonar a otros es recordar. Óigame bien, la clave es recordar lo mucho que Dios lo ha perdonado. Hermano, Dios nos perdonó. ¿Amén? ¿Amén? Nos perdona, ¿sí o no? Y nos seguirá perdonando. Amén. ¿Por qué nos cuesta a nosotros perdonar? ¿Le es difícil perdonar? ¿Le es difícil perdonar a alguien que le haya hecho un poco de daño? Aunque Dios le ha perdonado mucho a usted. Hermano, tenemos que aprender algo. Deje que Dios se encargue de las ofensas que usted ha soportado. Deja que Dios se encargue de las ofensas que usted ha soportado. Y apague su vida por los pleitos, por las amarguras. Y viva renovado en gozo y en amor, hermano. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Y escuche esto. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra soportar? Soportar es sostener arriba. Amén. Amén. La idea es que debemos estar listos a sufrir por otros mientras procuramos ser de ayuda o estamos tratando de enseñar algo. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Gloria sea al Señor. Un ejemplo. Yo soporto y soporto. Quiero mantener arriba una buena relación con ella, con él, con ellos. Pero llega el momento donde no aguanto más. Se me llenó la pipa de tierra. Y dejo de soportar. Dejo de mantener arriba. Bajo los brazos. ¿Qué pasa? Se rompe toda buena relación que había. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que no ocurra esto? Perdonar, perdonar. Porque perdonar alivia la carga. Amén, amén. Perdonar alivia la carga, hermano. Dígale al que está al lado suyo, perdonar alivia la carga. Gloria sea al Señor. Y es por eso que el apóstol dice, soportándose y al mismo tiempo perdonándose. ¿Han escuchado la expresión? Es que ya no lo soporto, o es que ya no lo aguanto. Eso es muy común de nosotros, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque no hemos practicado el perdón. Porque no hemos practicado el perdón. Es necesario tomar la iniciativa. Es necesario tomar la iniciativa si ofendimos a otros. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces ofendemos, pero no nos damos por enterado que lo hicimos. Puede que alguien nos ofendió, pero esa persona no se enteró de lo que hizo. Amén. Y nosotros nos quedamos ahí todos ofendidos y amargados, con una cara como un mono con un banano plástico. Ofendidos con el hermano o la persona que nos haya ofendido. Pero esa persona no lo sabe, hermano. Esa persona no sabe nada. Nosotros no lo podemos ver.
No podemos hablar bien con él porque estamos ofendidos. Pero ¿saben qué? Es necesario decirle a esa persona, hacerle saber que nos ofendió y la forma de cómo lo hizo. Llámelo a un lado. Hermano, lo que usted dijo me hirió profundamente. Pero te perdono. Amén. Y decirle te perdono por eso. Y no importa, hermano, hecho de un lado, no importa si lo vuelve a hacer, debemos volver a perdonarlo. Amén. Suena duro, pero así es como tiene que ser. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? En Mateo 18, 23 al 35. Mateo 18, 23 al 35. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la cuenta, la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaban, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase lo que le debía. Así también mis Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya. Ouch. Amén, hermanos. Amén. Debido a que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no debemos negar perdón a nadie. Ser conscientes de cuánto perdonó Cristo debe generar en nosotros una actitud de perdón hacia los demás. Cuando no perdonamos a otros, nos ponemos por encima de la ley de amor que Cristo nos enseñó. No nos importa. Y en esta parábola, Dios es representado por el rey que perdonó esa gran deuda, esos $10,000 a uno de sus siervos. El siervo al cual se le perdonó mucho representa cada uno de nosotros, a los cuales Dios nos ha otorgado su perdón. Amén. 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 El consiervo que le debía los $100 representa a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, nótese algo. Hay una gran diferencia en esas deudas.
grande. Uno, $10,000, el otro, $100. Las deudas tienen diferencias enormes. La idea que no importa, la idea es que no importa qué tan grande sea la deuda o la ofensa que nos hayan hecho, no se compara con la gran deuda perdonada por Dios a nosotros. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. De la misma forma nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Amén. Dejemos ya de andar con esa cara de conductor mal pagado. Dejemos ya, ¿y sabe cuál es una de las cosas que más evita el perdón? La soberbia, el orgullo. ¿Ah? Eso es lo que nos impide siempre perdonar. Me la hizo, me la paga. El perdón es dejar toda deuda cancelada. Amén. Perdonar es dejar toda deuda de alguien cancelada. Por eso Jesús usa esta parábola donde ilustra que es lo que es el perdón, cancelación total de la deuda. Amén. Decíamos al principio que cuando alguien nos hiere u ofende, queda en nosotros ese sentir de una deuda que queremos que nos la pague de alguna forma. Por eso a veces oímos el decir, si me la hizo, me la paga. Si me la hizo, me la paga. De alguna forma esa persona que nos ofendió queda endeudada con nosotros. Y cuando no hay perdón, hermanos, no se descansa hasta que no hayan pagado, hasta que no le hayamos cobrado todo. Así mismo pasa cuando de perdonar ofensas se trata, siempre estamos pensando que estamos perdiendo. Pero si para estar bien delante de Dios, hermanos, tenemos que pasar por este tipo de sentimientos, pues hay que hacerlo. Dios nos perdonó mucho. Amén. Dios nos perdonó mucho. Ya casi terminamos, pero debemos tener presente que Dios nos perdonó muchísimo. Y en la medida que tenemos presente la deuda tan grande que Él nos perdonó, nos va a ser mucho más fácil tener una actitud de perdonar a las personas. Piense siempre en la deuda que Dios nos perdonó. Amén. Amén. Piense siempre en lo que Dios nos perdonó. Y se nos va a hacer más fácil, más insignificante la ofensa del hermano. Más fácil de perdonar. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? A veces nos pasa como al hombre que está en esa parábola. No perdonamos las pequeñeces. No perdonamos las pequeñas deudas. Nos empeñamos en guardar rencores ante pequeñas faltas. ¿Cómo sería si nos viéramos enfrentado a algo mayor? ¿Se lo han imaginado? Así es que, hermanos, y esto va para mí también. ¿Cuánto más tenemos que oír mensajes del perdón para que lo entendamos y lo practicamos?
¿cuánto más tenemos que oír mensajes del perdón para que perdonemos? ¿Cuánto más tiene que perdonar el Señor para que aprendamos su mensaje? Hermanos, perdonar alivia la carga. Perdonar alivia la carga. Ahora, ¿quiere andar cargado siempre? ¿Quiere andar amargado siempre? ¿O quiere aliviar su carga? Vivamos con una actitud perdonadora, hermanos. ¿Nos van a ofender? Sí, nos van a ofender. Somos diferentes. ¿Van a haber roces? Van a haber roces. Si los hay en mi casa, hermano, con mis hermanos, los van a ver en esta casa con nuestros hermanos también. Y si los hay aquí, los va a ver en el trabajo también. ¿Cuánto más afuera tenemos que dar el ejemplo nosotros? Les cuento una anécdota. Algo me pasó a mí una vez en pandemia, o después de la pandemia. Yo cojo el tren prácticamente de madrugada, faltando un cuarto para las 4 estoy cogiendo el tren. Yo bajaba las escaleras, como siempre, ya uno se conoce la gente que está ahí porque todo el mundo coge el tren a la misma hora. De vez en cuando hay alguien que no es. Entonces viene este tipo y pasa y ¡pum! Me pega ese golpe, habiendo mucho espacio, me pega ese golpe, ¡pum! Así casi me tumba, ¿no? Y me dice, ¿usted no sabe que cuando un blanco viene el negro se aparta? Uy, mi madre. Se me subió el negro de una forma y yo no sé de dónde salió esta señora y me agarró el brazo. Y me dice, it's not worth it. Dice, no vale la pena. Pero me lo dijo de una forma que me bajó. Y yo me da vuelta, porque si no hubiera sido por eso, o él o yo no existiríamos ahora. ¿Ok? Pero ese día esa señora me lo dijo de una forma que yo no sé cómo, porque no es fácil. Cuando a mí se me sube el negro, no es fácil que se me vaya. Pero se me bajó de uno. Y al ratito yo volteo a mirar y la señora no estaba. Llegó el tren y yo me quedé viendo para todos lados. ¿Dónde estaba esa señora? Y no estaba. Y se me vinieron las lágrimas. Y ahí me di cuenta que cuando invocamos la presencia del Señor antes de salir de nuestra casa o donde estemos, Él está ahí. Amén. Y yo sé y estoy seguro que ese día fue un ángel del Señor que nos estuvo ahí. Amén. Quizás no estaría aquí dándoles esta palabra, pero Dios es grande. Amén. Grande Dios. Ahí me di cuenta de lo que es el perdón. Y les cuento otra cosa. A un sobrino mío, por estar en un lugar equivocado, en el momento equivocado, le pegaron un balazo en la sien. ¿Okay? No era para él, era para el amigo de él. Pero el Señor es grande. Conocimos a la persona que lo hizo y ninguna familia quiso poner cargos. La justicia se encarga. El sobrino perdió la vista de un ojo, pero vea cómo es grande Dios, hermano. Cuando buscamos a Dios, inmediatamente nos fuimos un grupo de aquí a orar por el sobrino. A él le quedó un fragmento de bala que fue el que le hizo y no lo iban a operar, porque si trataban de quitarlo le tenían que dañar todo el ojo. El ojo lo tiene bueno, pero no ve bien ese ojo. Y se oró por él. Y mira cómo es grande Dios, que un día, y los médicos decían que no le iban a tocar eso. Pero un día, en un estornudo, expulsó la bala por la nariz. Wow. Eso es solo Dios. Solo Dios. Gloria a Dios. Hermanos,
perdonar. Amén. Amén. Tenemos que perdonar. Ayúdanos, Y Señor. con esta nos vamos. Marcos 11:25. Marcos 11:25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, que Dios los bendiga. Este es el mensaje que el Señor trajo para compartir con todos ustedes, hermanos. Invitamos al coro para despedir el servicio con una alabanza.